¿Qué es la inflación? La inflación es un fenómeno económico que se produce cuando los precios de los bienes y servicios aumentan de forma generalizada y sostenida en el tiempo. Pues esto hace que el valor del dinero disminuya, ya que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos productos. ¿Cómo se mide? La inflación se mide con ayuda del índice del precio del consumidor a cargo del INEGI, tomando en cuenta los productos de la canasta básica y midiendo estos datos de forma mensual. Como bien se puede observar ahí en la gráfica de pastel, esto se compone por cuatro, que son mercancías. Esto incluye alimentos procesados, bebidas, tabaco y otros productos como ropa o electrodomésticos. También incluye los servicios, que este es vivienda, educación, transporte, entre otros. En el apartado de agropecuarios están las frutas, verduras y productos pecuarios como la carne y el huevo. Y en los energéticos se encuentra la gasolina, electricidad y tarifas reguladas por el gobierno. En la siguiente gráfica se puede observar cómo ha evolucionado la inflación en México durante los años del 2014 al 2020, teniendo un gran impacto de la pandemia en los años 2020 al 2022. Factores internos que afectan a la inflación. En estos factores internos se encuentra la oferta y demanda. Por ejemplo, si hay una gran demanda de viviendas en una ciudad y no hay suficientes propiedades disponibles, los precios de las viviendas pueden subir. El otro punto es política fiscal. Si el gobierno decide aumentar el gasto en infraestructura, puede aumentar la demanda de materiales de construcción y de mano de obra, lo que puede llevar a un aumento en los precios. También se encuentra la política monetaria. Si el Banco Central decide disminuir los tipos de intereses para estimular el crecimiento económico, puede aumentar la demanda de crédito y por lo tanto los precios de los bienes y servicios. Factores externos que afectan la inflación. En los factores externos se encuentran las guerras, que puede afectar la inflación de varias maneras, como en la escasez de bienes y servicios, en el aumento de los costos de producción o en la desestabilización de los mercados financieros. También puede afectar en los precios internacionales. Por ejemplo, si el precio del petróleo aumenta en el mercado internacional, puede encarecer la producción de bienes y servicios que dependen del petróleo, como la gasolina o los plásticos. Otro punto muy importante son las crisis económicas globales, que más que nada si una crisis económica global reduce la demanda de bienes y servicios, puede llevar a una reducción en la producción y un aumento en los precios de los bienes y servicios que siguen siendo demandados. Impactos económicos. El impacto económico se puede ver en dos sectores. Para las empresas se ve en el incremento de los costos de producción, ya que existe un aumento de insumos donde los precios de materias primas y energía suben, afectando la rentabilidad de las empresas. Existen también efectos en la cadena de suministros, donde los costos logísticos y de transporte se elevan, impactando la distribución de bienes. Para el gobierno existe una presión sobre la dificultad de mantener subsidios, o sea, previsión en los programas sociales, donde existe un aumento de la pobreza, ya que más personas requieren ayuda gubernamental para acceder a alimentos y servicios básicos. También se tiene una dificultad de crecimiento del gasto público, ya que el gobierno enfrenta mayores demandas para subsidiar alimentos, energía o transporte. También existe un incremento en la deuda pública, donde el encarecimiento del servicio de la deuda afecta a las tasas de interés, haciéndolas más altas, aumentando el costo de financiamiento del gobierno. Y existe una presión fiscal, donde la inflación reduce el valor real de los ingresos fiscales si no se ajustan adecuadamente. Además de eso, se puede tener una desaceleración económica,
donde se puede tener una menor inversión, donde la incertidumbre sobre los costos futuros desincentiva la inversión privada y existe una contracción del mercado interno, donde las empresas se enfrentan menor demanda debido al encarecimiento de los productos. También puede darse el estancamiento económico, donde se corre el riesgo de esta inflación. Se da si la inflación elevada se combina con un crecimiento económico bajo. Se va a generar un escenario de difícil resolución. El aumento de la inflación en México afecta negativamente el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la competitividad del país. Además, genera tensiones entre los diferentes actores económicos y exige una respuesta coordinada del Banco de México y el gobierno para mitigar sus efectos. Aquí en la gráfica se puede ver un claro ejemplo de la inflación afectando un producto básico de la canasta básica. En la gráfica se ve el precio promedio del kilogramo de tortilla en México durante los últimos 6 años, siendo el precio en el 2018 de 13.44 y para finales del 2024 teniendo un aumento de 9 pesos, siendo el precio de 22 pesos. Esto representa un aumento en el costo del kilogramo de tortilla a lo largo del tiempo. Impactos sociales. Existe la pérdida del poder adquisitivo, donde se tiene un menor acceso a bienes y servicios básicos debido a que los precios de alimentos, combustibles y viviendas aumentan, lo que afecta la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades esenciales. También existe el incremento de la desigualdad social, habiendo una mayor brecha económica entre las personas con menores ingresos que enfrentan dificultades más severas, mientras que los sectores con activos en dólares o inversiones ajustadas a la inflación pueden protegerse mejor. También existen dificultades para ahorrar. La inflación reduce el valor real de los ahorros, afectando principalmente a las familias que intentan mejorar su situación económica a través del ahorro. Estrategias para controlar la inflación. En la política monetaria sería el control de tasas de interés, donde el Banco de México ajusta la tasa de interés de referencia para influir en el costo del crédito y el consumo. Control de la oferta monetaria. El Banco de México regula la cantidad de dinero en circulación para evitar un exceso que genere presiones inflacionarias. En la política fiscal, la disciplina en el gasto público ayuda a reducir el déficit fiscal y mantener un presupuesto equilibrado para evitar presiones inflacionarias derivadas de un gasto excesivo. También una reforma fiscal va a ayudar a aumentar la recaudación fiscal de manera eficiente y justa, evitando la dependencia de deuda pública o emisión de dinero.